Cuando tenía 20 años, estaba saliendo de una relación bastante complicada y tóxica, en la que duré bastante tiempo. Apenas había terminado con mi entonces novio, cuando conocí a Eduardo, un chico demasiado guapo. Tenía unos ojos preciosos, su sonrisa era hermosa y tenía un cuerpo perfecto. Y fue muy fácil que me empezara a gustar. Además, era muy caballeroso al principio. Me decía que quería que anduviéramos, pero yo no podía aceptar tan pronto entrar en otra relación, así que le dije que no, pero nos seguíamos viendo. Íbamos a tomar con sus amigos, participábamos en carreras de coches y en peleas clandestinas. Eran reuniones con personas muy importantes, quienes terminaban ya muy borrachos al caer la noche. Así, Eduardo y yo pasábamos varios días en los excesos, besos y adrenalina. Algo que no me molestaba para nada, porque ese hombre me encantaba. A pesar de lo reciente que había sido mi ruptura, la intensidad con la que vivía aquellos días junto a Eduardo parecía arrastrarme sin darme tiempo a pensar. Él siempre llegaba con planes nuevos, lugares escondidos, amistades peligrosas y noches que terminaban en amanecer. Yo, todavía frágil por dentro, encontraba en esa vida una distracción perfecta para no enfrentar lo que había dejado atrás. Y de repente, después de tantos días juntos, poco a poco se fue distanciando y diciendo que ya no tenía mucho tiempo libre, y ese tipo de cosas. La verdad es que yo soy muy orgullosa, y hacía como que no me importaba, pero me la pasaba viendo las fotos y videos juntos. Eduardo sí me hablaba, pero de vez en cuando nuestros encuentros fueron disminuyendo poco a poco, hasta que un día me invitó a trabajar en un proyecto con sus amigos, personas muy importantes en la ciudad, y yo, con tal de estar con él, acepté con gusto. El trabajo era bastante fácil y divertido. Éramos un grupo de amigos, grabando videos donde incitábamos a ayudar a la comunidad y recaudábamos ropa, juguetes y comida para los más necesitados. Aunque tenía claro que todo tenía un trasfondo político. Un día, Eduardo nos llevó a una reunión con los encargados del proyecto. Eran personas de mucho poder, que no se dejaban ver por cualquier persona. Eran como las manos que movían a los títeres. Y ahí conocí a Oscar, el creador de todo eso. Un hombre de unos 50 años. No era guapo, simplemente agradable, con labia y simpático. Podías escucharlo hablar por horas y no te aburrías. Tenía el poder de las palabras y era fácil que te envolviera o convenciera de cualquier cosa. La verdad es que yo siempre me mantuve bastante prudente y alejada lo más que podía de él, ya que era un hombre mayor y lo respetaba. Y entonces comenzó un círculo en el que nos reuníamos todos continuamente. Y siendo sincera, Oscar nos pagaba muy bien a todos, e incluso había veces que nos regalaba dinero de la nada. La pasábamos muy bien en las reuniones. Tomábamos, comíamos, y Oscar contrataba grupos en vivo solo para nosotros. A mí me encantaba estar ahí, porque podía ver a Eduardo, y de vez en cuando nos besábamos, a pesar de que ya estábamos más distanciados. Oscar se movía entre la gente con mucha facilidad. Saludaba, reía, daba órdenes disfrazadas de sugerencias, y de vez en cuando dirigía una mirada larga y calculadora a cada uno de nosotros, como si evaluara hasta dónde podía llevarnos. Yo lo observaba siempre desde cierta distancia, evitando estar demasiado cerca de él, aunque él siempre parecía notar mi presencia. A veces me dedicaba alguna frase amable o un cumplido que sonaba demasiado elaborado, pero nunca me detenía lo suficiente para permitir que se formara un vínculo más allá del necesario. Aún así, no podía ignorar cómo el grupo entero orbitaba alrededor de él. Eduardo también. Él parecía querer impresionar a Oscar, mantenerse dentro de su círculo íntimo, demostrar que era indispensable.
Y una noche nos reunimos en el bar privado de un restaurante, pero no estaba Eduardo, solo Oscar y unos abogados que trabajaban en nuestro partido político. Todo estaba tranquilo, pero poco a poco se fue descontrolando. Empezamos a pedir más alcohol, y de pronto ya estaba el grupo norteño tocando nuestras canciones favoritas. Entonces, Oscar me preguntó si quería que llamara a Eduardo, y le dije que sí. Como ya estaba algo tomada, le dije que ese hombre me encantaba, a lo que él sonrió y le llamó. Y un rato después, Eduardo estaba con nosotros, y un montón de personas más que eran amigos de Oscar. La reunión ya se había convertido en fiesta, y el alcohol corría por nuestras venas. Todos empezamos a reír y a brindar sin parar, hasta que Eduardo y yo nos pusimos a bailar en medio de todos, quienes sonreían al vernos así. Varios amigos se acercaron a decirnos que les encantaba cómo nos veíamos juntos, porque los dos éramos muy atractivos. Pero obviamente, Eduardo ya no quería nada más allá de encuentros así conmigo, y yo ya lo había aceptado. Entonces Eduardo comenzó a besarme, y poco a poco la tensión se hizo más fuerte. Me tomó de la mano y fuimos hacia el baño de mujeres. La verdad, estábamos muy borrachos ya, como todos ahí. Eduardo caminaba delante de mí, tirando suavemente de mi mano, con una mezcla irresistible de urgencia y descuido que me emocionaba demasiado. El baño estaba vacío. Las luces blancas contrastaban con el ambiente cálido y ruidoso del resto del lugar. El olor a perfume y desinfectante se mezclaba con el de nuestras ropas, impregnadas de cigarro y licor. Y entonces abrimos la puerta de un baño y nos metimos ahí. Era muy pequeño, pero cabíamos los dos perfectamente. Nos empezamos a besar con pasión, hasta que no resistimos más y me hizo suya. El alcohol estaba invadiendo mi sistema, así que no estaba tan consciente de que estaba en un lugar donde todo el mundo podía escuchar, y mis gritos de placer inundaron el baño del bar. Y de pronto todo terminó y nos quedamos en silencio. El miedo se apoderó de ambos, pensando que si alguien nos había escuchado. Salimos rápidamente del baño, y ahí afuera estaba Oscar. Estaba recargado en la pared, como si llevara un rato esperando, con los brazos cruzados y sin expresión alguna. Eduardo se acomodó la camisa, me tomó de la mano y caminamos hacia la fiesta. Sabíamos que era mejor no decir nada, y por raro que pareciera, Oscar no parecía enojado. La fiesta siguió, y todos terminamos muy borrachos, pero felices. Yo me quedé en casa de Eduardo a dormir, y después me fui a la mía. Cuando llegué a mi casa, la resaca me golpeó con fuerza. Me tiré en la cama con la intención de dormir un rato, pero mi cabeza no dejaba de repetirme escenas desordenadas. Las luces blancas del baño, la música retumbando al oído al otro lado de la puerta, la mirada de Oscar siguiéndonos mientras regresábamos a la fiesta. Y sentí mucha culpa y pena, porque sabía que Oscar había escuchado mis gritos, y no podía creer que hubiera pasado eso en el baño. Pasaron los días, y la rutina del proyecto continuó. Volvimos a grabar videos, a asistir a reuniones y a convivir con todos esos personajes que se movían en la política con facilidad. Yo intentaba comportarme como siempre, manteniéndome discreta, enfocándome en el trabajo y evitando pensar demasiado en lo ocurrido. Eduardo actuaba con normalidad, como si nada hubiera cambiado. Pero Oscar había empezado a observarme diferente. Era más amable, se fijaba más en mí y procuraba que no me faltara nada. Y poco a poco, Eduardo se fue alejando más y más, hasta que ya casi no lo veía. Y la organización también se fue diluyendo, hasta no quedar nada. Me resigné a eso, hasta que ya no quedó nada más que una amistad con Eduardo. Hablábamos de vez en cuando por mensaje y ya.
En ese entonces yo estudiaba la universidad, que era de paga y no tenía trabajo. Se me complicaba mucho pagarla, y me la pasaba con préstamos para poder costearla. Un día me pusieron un ultimátum y tenía que pagar cierta cantidad para poder seguir estudiando. No tenía trabajo por mis horarios en la escuela. No tenía ahorros y mis padres no podían ayudarme. Recordé que Oscar era una persona muy importante y pensé en pedirle dinero prestado para poder pagar la escuela. Pasé todo un día peleando conmigo misma, entre la vergüenza y la desesperación, imaginando 1000 maneras de resolver el problema sin involucrarlo, pero ninguna funcionaba. Al final, la necesidad terminó por aplastar mi orgullo. Le mandé mensaje y enseguida me llamó. Me dio mucha pena decirle, pero lo hice, y me dijo que sí, que llegara a un restaurante en la noche. Cuando llegué, me sonrió con calma y me pidió que me sentara. Colocó un sobre en la mesa, como si lo hubiera preparado desde antes de que yo siquiera pidiera ayuda. No hizo preguntas incómodas, ni buscó obtener detalles. Simplemente dejó claro, sin decirlo, que sabía más de mi situación de lo que yo imaginaba. Me dijo que no era necesario que se lo devolviera, y empezamos a platicar. Él hablaba de manera inteligente, y la verdad me cayó muy bien. Nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar así. Cenamos y después de eso me llevó a mi casa. Cuando llegué, me puse feliz porque había logrado resolver el problema de la universidad. Y sin embargo, cada vez que recordaba el sobre en la mesa, sentía que una puerta se había abierto sin que yo pudiera cerrarla del todo. Oscar comenzó a aparecer con más frecuencia en mi vida, no de forma brusca, sino con una delicadeza que hacía difícil rechazarlo. A veces me escribía por las noches, preguntando cómo me iba en la escuela. Otras me enviaba algún artículo, un libro o un video que creía que podía servirme para mis clases. Sus mensajes eran siempre respetuosos, y comenzó a invitarme a cenar frecuentemente. La verdad, me sentía con la obligación de aceptar por lo del dinero, todo mientras se lo pagaba. Íbamos a restaurantes muy bonitos y discretos. Platicábamos por horas. La verdad, la pasábamos muy bien. Y poco a poco se fue ganando mi confianza, y yo la de él. Lo fui considerando un amigo, mi mejor amigo. Aunque era algo raro, porque él era el jefe de muchas personas, y él tenía más de 50 años, y yo solo 20. Incluso las personas que trabajaban en los restaurantes siempre preguntaban si era mi papá o era mi novio. En ese entonces, él no me decía nada sobre una relación o algo así. Siempre se comportaba a la altura, y por eso me gustaba salir con él. Y siendo sincera, también porque me compraba todo lo que yo quería, y pagó mi escuela hasta el último mes. Pero llegaron las noches de tomar más de lo normal, y de repente hacía comentarios bastante fuera de lugar, como que le gustaba mucho y que quería estar conmigo. Pero yo pensaba en que solo estaba borracho y ya. Y así pasaron un par de años, con la misma dinámica de cenas, tragos y muchas pláticas. Todo su equipo me conocía, y pensaban que andábamos, y nosotros decíamos que no. Pero de pronto empezó a suceder algo raro. Empecé a tener sueños raros con él. Soñaba que estábamos en un cuarto, y que yo me sentaba en sus piernas, o que estábamos en la cama, que me besaba y ese tipo de cosas. Despertaba con una sensación extraña, como si necesitara que eso fuera real, aunque la verdad no me gustaba Oscar. Guardaba esos sueños y pensamientos como algo vergonzoso, como una señal de que mi mente estaba mezclando el cariño, la costumbre y la gratitud con algo de ese tipo. A veces pensaba que era la consecuencia de compartir tanto tiempo con él, de tantas noches largas, de tantos silencios compartidos y tantas conversaciones que me habían acercado más de lo que yo quería aceptar. Oscar seguía tratándome igual,
continuaba invitándome a cenar, enviándome cosas que pensaba que podían servirme y asegurándose de que no me faltara nada. Pero ya era más frecuente su insistencia en que anduviéramos y me pedía abrazos, algo que llegó a incomodarme bastante. Aunque una vez estábamos en su casa, yo me quedé ida por unos segundos pensando en cómo sería estar con él, con un hombre tan maduro, tan interesante, y en mi mente pasaron muchas cosas así. Hasta que Oscar dijo mi nombre y volví al mundo real. Sentí calor en la cara, una mezcla de incomodidad y sorpresa por haber dejado que mi imaginación corriera de esa manera. Oscar no pareció darse cuenta de lo que pasaba por mi cabeza. Solo me observó con la misma serenidad de siempre. Tomamos bastante mientras platicábamos mucho, y llegó el momento en que Oscar estaba bastante mareado y me confesó algo. Me dijo que yo le gustaba mucho desde siempre, que moría de ganas de estar conmigo, pero que sabía que yo jamás estaría con él, porque, aunque fuera bastante influyente y muchas mujeres desearan estar con él, quizás por el dinero o por el poder, yo era diferente. Pero lo que más me impactó fue que me dijo que cuando me escuchó aquella vez en el baño con Eduardo, le había encantado cómo gritaba, y que desde esa vez no había dejado de pensar en cómo sería estar conmigo. Me sorprendió bastante lo que dijo. Había pasado tanto tiempo dependiendo de su presencia, de su ayuda, de su compañía, que ahora, enfrentada a su deseo, podía ver con claridad el desequilibrio que siempre había existido. Él no era simplemente un amigo mayor que se preocupaba por mí. Era un hombre que había cultivado una conexión bajo sus propios términos, esperando algo que yo jamás le había ofrecido conscientemente. Pero me acordé de mis sueños, de mis pensamientos, y sentí calor en el pecho. Me sonrojé. Imaginé cómo sería estar con él, con una persona que me deseaba tanto, pero sabía que no podía hacer eso, porque un paso en falso así haría que todo se arruinara. Aunque había algo en él que cada vez me atraía más y más. Era un deseo difícil de explicar, porque mi razón simplemente me decía que no. Había algo raro que intentaba meterse a mi cabeza, pero yo sabía que genuinamente no quería estar con él de ningún modo amoroso. No quería que mis propios pensamientos confusos se mezclaran con los de él, ni darle la impresión de que podía pasar algo. Me disculpé de la manera más suave que pude y me fui de su casa rápidamente, casi huyendo para evitar cualquier malentendido o que terminara sucumbiendo a sus deseos o a los míos. Y desde ahí, la relación se volvió rara. Éramos amigos, pero él siempre decía que era su mujer. Tal vez lo decía en broma, o no lo sé, pero yo no decía nada. Siempre salíamos, nos teníamos mucha confianza y la pasábamos muy bien, pero jamás había contacto de ningún tipo. Incluso revisaba mi teléfono para ver que no hablara con nadie, algo que la verdad me molestaba mucho. Pero pues a él no le importaba, y al final no me interesaba nadie. Era algo raro, porque yo no dejaba de soñar con él, de pensar en él, pero cuando lo tenía de frente, mi razonamiento decía que no, porque jamás andaría con alguien 30 años más grande que yo, y menos con Oscar, que ya me había contado muchas de sus aventuras con mujeres, y principalmente infidelidades. Pero él se acercaba cada vez más a mí. Y una noche, después de una cena tranquila en un restaurante que siempre elegía pensando en mí, se sinceró de una forma diferente. No lo dijo con dramatismo ni con urgencia, simplemente lo dejó salir, como si hubiera sido inevitable. Me confesó que me amaba, que me había amado desde hacía mucho tiempo, que yo me había convertido en algo demasiado importante en su vida. Dijo que, incluso si nunca pasaba nada entre nosotros, no podía evitar sentir lo que sentía. Y yo, quizás por la presión o por no hacerlo sentir mal,
Lo besé. Debo confesar que fue un beso rápido, y que la verdad sentí bastante asco cuando mis labios se unieron a los suyos. Me odié profundamente por haberlo hecho. No por Oscar, sino por mí misma. Por haber cruzado una línea que llevaba años evitando. Por haber cedido a una presión que ni siquiera entendía del todo. Oscar se quedó inmóvil, sorprendido, y una sonrisa casi malévola se dibujó en su rostro, como si ese beso confirmara algo que él llevaba esperando demasiado tiempo. Yo, en cambio, me sentía atrapada. Una parte de mí gritaba que había cometido un error, que debía irme, borrar ese momento, fingir que no había ocurrido. Me disculpé y le dije que por favor siguiéramos siendo amigos. Él se molestó y me pidió que ya nos fuéramos del lugar. Los días siguientes ya no me hablaba tanto, pero yo le marcaba todos los días preguntándole cómo estaba. Incluso llegué a decirle que si podía ir a verlo, pero él me rechazaba. Era algo muy raro. Yo necesitaba verlo. Era algo que no podía controlar. Y entonces, otra vez comenzamos a salir más seguido, y me presentó a unos amigos suyos que eran marinos, quienes la verdad me daban mucho miedo. Además, contrató a un grupo norteño. La verdad, el vocalista me parecía muy lindo, y cantaba muy bonito. Entonces, así volvimos a una rutina donde muchas veces contrataba al grupo norteño, y salíamos más con sus nuevos amigos. Hasta que una noche, me dijo que por favor le transfiriera el pago a los músicos y que les mandara el comprobante, porque estaba ocupado hablando con uno de sus amigos. Así que me acerqué al vocalista. Se llamaba Jorge. Era alto, moreno, fuerte y muy lindo. Le dije que me diera su número para mandarle el comprobante, y me dijo que sí. Y desde esa noche empezamos a platicar más seguido. Era muy amable y lindo conmigo. Al principio, el contacto con Jorge parecía algo simple, casi accidental. Solo era el vocalista de un grupo que Oscar solía contratar, un chico amable que había coincidido conmigo por casualidad. Pero cada mensaje suyo me emocionaba, algo que ya tenía mucho sin sentir. Siempre traté de no hablar mucho con él. Sabía que no era buena idea, porque Oscar contrataba ese grupo seguido, y sabía que si se daba cuenta de que me gustaba el vocalista, sería capaz de cualquier cosa. Era un hombre poderoso, y peligroso también, pero Oscar no era tonto, y se dio cuenta de que mi forma de ser había cambiado, y me preguntó si estaba saliendo con alguien. Le dije que no, y no me creyó. En esos días comencé a soñar cosas horribles, como que me ahogaba, que alguien me perseguía, e incluso que Oscar me estaba ahorcando. Y de hecho comencé a pensar más en él, hasta llegué a tocarme creyendo que él estaba conmigo. Algo que me hacía sentir asqueada al final, porque en el fondo sabía que eso no era lo que quería. Era más bien como un bicho metiéndose en mi mente, diciéndome que debía acostarme con él para calmar este deseo. Pero lo más inquietante no era el deseo en sí, sino su origen. No nacía de mí, de mis gustos, de mis experiencias, de algo que yo eligiera. Era un impulso extraño, ajeno, como si se formara en un rincón de mi mente que no reconocía como mío. Llegaban días donde estaba solas con él, y pensaba en aventarme a sus brazos, y dejar que pasara eso que tanto soñaba y pensaba. Pero la razón me daba un golpe, y peleaba conmigo para no hacerlo. Todos sabían que él y yo siempre andábamos juntos, y nadie decía nada, porque sabían que al patrón no le gustaría que lo cuestionaran. Yo lo quería mucho, pero como mi amigo. Pero quizá me había lavado la cabeza para pensar que gustarme a alguien más era malo, o el que revisara mi teléfono estaba bien. Y bueno, una noche de fiesta con sus amigos los marinos y algunas chicas que llevaron, la estábamos pasando bien. Estábamos tomando whisky y platicando, hasta que a Oscar
se le ocurrió que era una buena idea llevar al grupo norteño para amenizar más el evento. Los llamó y llegaron después de un rato. Cuando vi a Jorge, le sonreí, y él también a mí. Él se acercó a la mesa para saludar a los presentes, y después comenzaron a tocar. Ambos nos estábamos mirando de manera coqueta, pero nadie se daba cuenta. Y de pronto me mandó un mensaje. Me dijo que me veía muy bonita. Yo me sonrojé, y la verdad estaba emocionada, porque sí me gustaba. Luego me dijo que no lo había saludado bien, y que iría al baño que estaba fuera del bar donde estábamos, que si quería ir a saludarnos bien y platicar un minuto. Le dije que sí, y en un descanso que se dio al grupo, y todos andaban platicando, algo borrachos, Jorge salió hacia los baños, y después de unos minutos yo también salí. Cuando nos vimos me abrazó, y me dijo que le daba mucho gusto verme, que me veía muy linda. Ambos nos quedamos mirando unos segundos, y sin pensarlo, comenzamos a besarnos. Solo fueron unos segundos, y regresamos para el evento. Obviamente separados, y con minutos de diferencia. Todo estaba normal de nuevo, y yo tenía el corazón a 1000 por hora. Estaba muy emocionada. Jorge siguió cantando, y nuestras miradas se cruzaban de vez en cuando. Sentía que el corazón se me salía del pecho, y un rato después me volvió a mandar un mensaje. Me dijo que quería darme otro beso, que ya faltaba media hora para que terminara el tiempo que los habían contratado, y le dije que sí. Volvimos a ir al baño en otro descanso, y esta vez nos metimos al baño de mujeres, apagamos la luz y nos quedamos en donde estaban los lavamanos por si pasaba alguien, y nos volvimos a besar. Nos mirábamos, sonreíamos y nos volvíamos a besar, hasta que llegamos a algo más, pero esa vez traté de reprimir cualquier sonido, porque en ese momento la situación era diferente. Sabía que si Oscar se enteraba, se pondría como loco. Me sentía como nunca. Sentir el cuerpo de ese chico contra el mío me hizo sentir que mi corazón iba a explotar. Y de pronto, abrieron la puerta de golpe. Nos quedamos congelados. Era una de las chicas que había llevado uno de los marinos. Nos miró y se empezó a reír. Yo le pedí por favor que no dijera nada, pero ella entró a uno de los baños y no me contestó. Jorge se salió y se fue al evento. Un rato después de él se fue la chica y al final yo. La escena que vi al entrar al bar jamás la voy a olvidar. Estaba Oscar apuntándole a Jorge con un arma de los marinos y diciéndole que le diera el teléfono. Todos alrededor estaban temblando de miedo, y yo le grité que por favor lo dejara en paz, que era un malentendido, pero no me hacía caso, y se puso a revisar el teléfono, mientras otro hombre vigilaba a Jorge. Y entonces me miró con odio, y también a Jorge. Comenzó a gritarle que no sabía con quién se había metido, que yo era su mujer, solo de él, y que no iba a permitir que le vieran la cara en su propio evento, y con sus amigos viendo. Yo le dije que por favor no le hiciera nada, que al final de cuentas nosotros nunca habíamos sido nada, que yo no era su mujer y que podía hacer lo que quisiera. Algo que lo molestó aún más, y dijo que él no iba a quedar como tonto enfrente de todos, y comenzó a golpearlo con el arma frente a todos. De ahí no recuerdo más. Mi mente bloqueó todo el desastre esa noche en ese lugar. No podía creer lo que había pasado, y por mi culpa, o por culpa del ego asqueroso de Oscar. Obviamente, Jorge quedó herido gravemente, y lo último que supe fue que estuvo un par de días en el hospital, y gracias al cielo no pasó a mayores. Y aunque le mandé 1000 mensajes, jamás me respondió. Yo me sentía muy culpable, y pensé en todos los escenarios. En lo peligroso que fue que Oscar tuviera esa arma en sus manos, y que no sé qué lo detuvo para no hacerlo peor. Él no tuvo ninguna conciencia por ser quien era, pero yo le tenía mucho coraje, y la culpa era una cárcel para mí,
y a pesar de que ya no le hablé, y yo pienso que él tampoco quería saber de mí, ahí no paró todo, porque mi vida después de ese evento fue un infierno. Soñaba con Oscar maldiciéndome, diciéndome que era una asquerosa, que cómo pude hacerle eso, que pensó que yo era buena, y que resulté una cualquiera, y muchas cosas así. Mi salud comenzó a deteriorarse rápidamente. La cabeza me dolía horrible, como si me fuera a explotar. Mis manos hormigueaban, no podía comer nada sin vomitarlo. Las piernas me temblaban, como si fuera una muñeca. Siempre pensaba en Oscar, y con más deseo que nunca. Me tentaba marcarle, hasta que lo hice. Él me dijo que lo dejara en paz, y que le daba mucho gusto que estuviera sufriendo, porque nadie se iba a burlar de él. Me gritó que era una porquería, 1000 cosas horribles, y después me colgó. A pesar de que fui con 1000 doctores, todos me decían que no tenía nada. Llegué a estar en cama por casi un mes, hasta que llegó mi tío Damián, quien solo al verme, dijo que me habían hecho algo muy fuerte. Primero algo para amar, y después algo para irme muriendo poco a poco. Me dijo que la única solución que veía para mí era encomendarme a la Santa Muerte. Mi madre me dijo que no, pero yo ya estaba harta de ese infierno, y le dije que por favor me ayudara. Unos días después, llegó con una figura enorme de la Santa Muerte, y me dijo que le pidiera que me regresara lo que me habían quitado, y eso hice. La verdad es que tenía muchísimo miedo. Estaba muy mal emocionalmente, porque sentía que Oscar me había tratado como un títere, y porque al final una persona había salido lastimada de esa relación de amistad tan tóxica. Estaba harta de todo eso, y todavía tenía que lidiar con que me estaba muriendo por su culpa, porque estaba claro que Oscar me había trabajado desde un principio para acostarme con él, y después para vengarse de mí por darle en el ego frente a sus amigos. Quería volver a vivir una vida normal, y después de encontrarme a la Santa, comencé a soñar con ella, e incluso la llegué a ver pasar por mi ventana una noche. Y poco a poco comencé a recuperarme. Cada mañana despertaba con un poco más de fuerza, como si mi cuerpo por fin empezara a reconocer que ya no estaba solo, que algo más grande me estaba cuidando. La comida dejó de hacerme daño, las manos ya no me temblaban, y las noches dejaron de sentirse como una batalla interminable contra mis propios pensamientos. También mi mente empezó a aclararse. Dejé de sentir esa necesidad enferma de buscar a Oscar, y cada día que pasaba, sentía como todo lo que él había hecho se fuera deshaciendo. Y por eso me sentí infinitamente agradecida con la Santa, que me cuidó y me sacó de ese infierno, quien hizo que todo volviera a ser normal. El tiempo pasó, y la vida poco a poco volvió a tomar su rumbo. No voy a negar que fue difícil dejar de ver a Oscar, porque yo lo consideraba mi amigo de verdad y lo quería mucho, pero jamás olvidaría todo lo que me hizo y lo que le hizo esa noche a Jorge. Y la verdad no me sorprendió cuando me enteré de que lo habían metido a la cárcel, pero sí me dolió por todo lo que vivimos, aunque recordé lo que me había dicho mi tío Damián, que todo se paga y quizás ese fue su karma. Y con el tiempo entendí que todo lo que me había pasado con Oscar no fue amor, ni amistad, ni lealtad. Fue una trampa disfrazada de ayuda. Algo que me envolvió, justo cuando yo más lo necesitaba.